Hola, soy yo no, justo después de hacer este video. Lo único que les quiero decir es que este video, en vez de ser un análisis, terminó siendo como un pequeño podcast de 10 minutos. Entonces, maestra, si lo está viendo, quédese a ver todo el video, realmente vale la pena. Sé que tenía que ser de 5, pero por favor termínelo de verlo. Y para la gente que no está viendo esto para calificármelo, el video acaba como al minuto 7 y medio, al minuto 8. A partir de ahí todo lo demás no es necesario verlo, realmente porque no es para ustedes. Y nada, los dejo con el video. Hola. Gracias, Alonso, soy yo. Pues de aproximadamente 7 videos, o 6, después de 6 videos, de 6 libros, de muchos ensayos, de no haber leído casi ninguno de ellos, estamos por fin, al final del semestre. Ya pasamos por la Divina Comedia, la insoportable hacer Momo, la rebelión en la granja, y ahora toca hablar de El Señor de las Moscas. ¿Qué es El Señor de las Moscas? El Señor de las Moscas es el primer libro de William Golding y también el más famoso. Es los de 1954 y es un libro considerado como una de las mejores literaturas después de la guerra, o posguerra, porque bueno, salió en 1954 justo después de la Segunda Guerra Mundial. Igual que otros libros de estas épocas, obviamente tenían que hablar sobre temas que tenían que ver con la guerra. En este caso estamos hablando de cosas como la deshumanización. Deshumanización, según la RAE y según la definición psicológica, porque están bastante parecidas, se refiere al proceso por el cual pasó un humano para perder sus cualidades que lo convierten en un humano. Prácticamente es bastante autoexplicativa la palabra, es deshumanizar, que un humano pierda capacidades como la inteligencia o como los sentimientos. Y esos son los más indiscutibles. Todos sabemos que tenemos inteligencia y que tenemos sentimientos, pero hay otros un poco más debatibles que también se dice que se pierden por este proceso, como la moral, los valores, la decencia, yo qué sé, la sanidad mental, este tipo de cosas, las cuales están más objetivas a lo que se podría considerar que es la humanización. Un caso, por ejemplo, muy simple podría ser en los videojuegos. En muchos juegos de lucha, de pistolas de guerra, tú tienes a ciertos enemigos, los cuales son soldados o lo que sea. Y tú no los ves como personas, tú no los ves como monos, tú los ves como obstáculos los cuales tienes que acabar para seguir con tu objetivo. Eso es lo que podríamos llamar una deshumanización. Y esta es muy entre comillas, ya que pues realmente los píxeles que están en la pantalla no son personas de verdad, entonces no estás deshumanizando nada. Pero es un ejemplo que se puede dar. Otro ejemplo, uno de los más famosos fueron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Una técnica muy sencilla para la guerra es conseguir a un enemigo común para tu país. En este caso Hitler escogió a los judíos y los deshumanizó. Entonces de esta forma es por la cual tuvo a todo su pueblo, digamos, todo su pueblo, a toda Alemania de su lado. Este es uno de los casos más comunes de deshumanización, bueno, los más famosos. En El Señor de las Moscas, William Golding lo que intentó hacer fue hablarnos de cómo ciertas personas, en este caso niños, porque son los humanos más cerca de la etapa salvaje, por así decirlo, ¿qué pasa si a este tipo de personas, a este tipo de niños, los pones en las situaciones más extremas posibles para un humano? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el final de esto? Lo cual lleva a la deshumanización, precisamente. En este caso, el proceso que Golding, digamos que idea, es esta isla desolada en la cual no hay recursos, es difícil la organización, todo este tipo de cosas llevan al extremo y a una deshumanización, que es lo que se ve prácticamente como a los 3 cuartos del libro como un evento muy importante. Y aunque El Señor de las Moscas hable de muchos temas en general, todos giran alrededor de este. Como dije, la falta de organización, los recursos, que es, o sea, sus situaciones extremas, todo esto tiene que ver con el proceso que es una deshumanización. Y tristemente, esto es algo que está pasando en todos lados ahora mismo. Con la llegada de las redes sociales, de la gentrificación, de la globalización, el mundo ha llegado a un punto en el cual todos estamos de forma muy conectada. Todos tenemos la capacidad de hablar con alguien más siempre y cuando tenga internet y un celular.
Y esto ha llevado a situaciones en las cuales nosotros tenemos a disposición saber muchas cosas de las cuales antes no sabíamos. Hace tiempo era muy difícil enterarse de cosas. En México, cuando sucedió la guerra mundial, nos enteramos varios meses después por los problemas de comunicación. Ahora es instantáneo. La guerra de Ucrania la supimos el primer día, el primer tiroteo, lo primero que sucedió. Todo este tipo de cosas que están pasando, no estuvimos diseñados para aprenderlas, no estuvimos diseñados para aguantar esto. Y entonces tenemos que sacar eh, métodos de defensa, lo que se conocen como sistemas de defensa, sobre esto. Y uno de los más comunes es la deshumanización. Lo mismo que sucede en los videojuegos. Tú, para no sentir culpa por haber matado a alguien, lo deshumanizas. Dice, al cabo, no era una persona de verdad. Y esto es un caso que se da en los videojuegos, y pues es totalmente legal, porque no es una persona de verdad, pero ha pasado de verdad. Es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis no consideraban a los judíos como personas reales y por eso no les daba miedo matarlos. El principal sentimiento de una guerra es el miedo, y cuando no existe, las cosas son atroces, y es lo que pasa en Ucrania. A este punto hemos deshumanizado a los rusos con esta guerra. Muchas personas, las cuales no tienen nada que ver con la guerra y solo por ser rusos están siendo deshumanizadas. Eh, la línea 12, el atentado en Querétaro, es que es un atentado, o sea, fue un atentado lo que sucedió en Querétaro. La cantidad de personas que murieron, unos hinchas de un equipo deshumanizaron al otro y viceversa para matarse, literalmente. Eh, Hay muchos casos como este y lo único que puedo hablar es que tengan cuidado con este tipo de cosas. La deshumanización es algo que de verdad está pasando y realmente, y realmente es algo de lo cual deberíamos preocuparnos. En muchos casos, eso también ha pasado, yo que sé, con personas famosas. Eso suele pasar mucho con personas famosas, las famosas cancelaciones. Normalmente cuando se funa a alguien, se cancela, se termina deshumanizando a esa persona, llevando a problemas mayores, a que esa persona ni siquiera se le trate como una persona porque ya no se le considera eso. Personas que se han suicidado por la presión, que han sido asesinadas por la presión, han pasado varias veces. Incluso yo que sé, en las escuelas los niños son muy común que hagan esto y por eso es que existe el bullying. Eh, Porque a una persona diferente, como no sabes cómo tratar que es diferente, no la reconoces como una persona como tú. Y eso es una deshumanización. Es un proceso por el cual les quitas sus cualidades humanas a una persona. Y esto pasa en todos los rangos, normalmente por diferencias. El racismo nace a partir de esto. La mayoría de problemas sociales ocurren a partir de esto. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser consciente cuando estamos, hay que ser conscientes cuando estamos en las redes y saber que detrás de cada acción, de cada comentario y de cada cosa que ocurre, hay una persona detrás. O bueno, en la mayoría de casos, porque ahora existen las teorías suicidas, pero en cada caso hay una persona detrás. Y si no comprendes eso, no va a pasar nada bueno. Entonces, es 4 minutos. En conclusión, el libro es horrible. El libro no lo lean. O sea, pueden leerlo, es bueno, pero es bastante atroz. No hablé de ninguno de los casos de deshumanización que ocurren porque técnicamente ya es spoiler. Y aunque esto es análisis, pues yo que sé, spoiler, spoiler, matan a un niño porque piensan que es un monstruo y lo matan a puñaladas con lanzas. Y ese es el caso que hay en el libro de deshumanización. A ver si que era spoiler. Entonces, pues eso. Último video de este semestre. Realmente me ha gustado hacer estos videos. Y quería que este video fuera más elaborado, ¿no? Pero es el último. Ahora, como es el último, vamos a unas cosas. La primera, sé que usted, maestro de lectura, está viendo esto, entonces le recomiendo que lea los cuentos de Los Nombres del Diablo. Son audio cuentos que están en YouTube. Búsquelos así, Los Nombres del Diablo. Son como 10 cuentos, pero todos están muy buenos. Yo sé que le van a gustar. La verdad no los he encontrado en físico para que los lea, solo en audio cuento, pero es lo mejor. También, qué sé, la verdad, este libro solo leí 70 páginas, de Momo leí 170, Rebelión de la Granja, la insoportable de ser, leí 40, eh, la, el que dije, la Rebelión de la Granja no lo leí,
Los otros que ni siquiera me acuerdo es porque no los leí. Lo siento, maestra, pero es así. El video va a ser un poco más largo, pero ahí voy a avisar que se acaba como el minuto 5 y a partir de ahí es esto. Mm, y nada. Que le vaya bien, maestro. Y tal. Adiós.